necesito que tengan ahí a la mano su cuaderno, su hoja, no sé de dónde llevan sus apuntes, calculadora, y que me pongan toda la atención, ¿sí? Si en caso pueden grabarlo, pues sería mucho mejor, ¿verdad? Porque la verdad es que ahorita lo que vamos a ver es una serie de procesos para hacer solamente una partida, ¿sí? Entonces es más que se llevan procesos que lo que es la partida, ¿verdad? Entonces necesito toda su atención, por favor, y si pueden ir anotando, qué sé yo qué, mucho mejor. ¿Estamos? Igual, si tienen algunas dudas, de una vez me las hacen saber, por favor. Me confirman si se ve lo que estoy compartiendo en mi pantalla, por favor. Sí, Miss. Se ve, Miss. Ok. Bueno, esto es parte de la segunda guía, ¿sí? Por ahí tienen unas partidas, no me recuerdo, voy a ver si tengo por acá mi guía. En la primera tenemos balances y los estados de producción, luego un inventario. Y en la segunda guía tenemos la tarea 17, 18, 19 y 20. Estas tareas son de liquidación laboral. Tenemos partidas de cierre y liquidación laboral, inventario y planilla. Esas ya las pueden hacer, ¿verdad? Que ya lo sabemos hacer. Entonces lo que vamos a ver ahora son la explicación para poder hacer la tarea 17, 18, 19 y 20, que son liquidación laboral, ¿verdad? Entonces ahí está que el tema de hoy pues es liquidación laboral, los cálculos y el registro. Antes de hablar de lo que es la liquidación laboral, pues tenemos acá, vamos a principiar con lo que es un contrato laboral, ¿verdad? Para poder darse el finiquito tenemos que tener un contrato laboral. Cuando uno inicia a trabajar en una empresa, lo primero que tiene que firmar uno es un contrato laboral, que es un documento que registra los derechos y obligaciones de un trabajador como del patrono en una relación laboral. En ese contrato, pues va a decir cuál es mi jornada de trabajo, cuáles son mis funciones, a qué tengo derecho, qué obligaciones, y de igual manera el patrón, ¿verdad? Cuáles son los derechos que tiene y en fin, y bajo ese término, pues vamos a trabajar, ¿verdad? Nuestra jornada de trabajo, el horario de entrada-salida, qué prestaciones voy a tener derecho, si me pagan o no me pagan horas extras, en fin, todo eso lo vamos a tener en el contrato. Luego y esto va a ser al inicio, ¿verdad? Cuando yo empiece a trabajar en una empresa. Luego vamos a tener otro documento que se llama finiquito laboral. Y este es un documento que registra el término de la relación laboral con la empresa y consta de los pagos finales de su liquidación laboral entregados. O sea que cuando yo termine de trabajar en la empresa, así como me hicieron el documento de contrato laboral cuando empecé, cuando termine me van a hacer ese documento que se llama finiquito laboral. ¿Qué va a contener este finiquito laboral? Va a hacer constar que a mí me pagaron todas mis prestaciones de acuerdo a la liquidación laboral. Liquidar es como saldar, como terminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una liquidación laboral? Dice, se le llama así a los cálculos de los pagos que se le realizan al trabajador al momento de terminar su relación laboral con la empresa. Y en una liquidación laboral se debe calcular lo siguiente: indemnización, aguinaldo, bono 14 y vacaciones. ¿Qué es la indemnización? La indemnización es un pago que se le hace a los trabajadores cuando se retiran de la empresa. Eso sí, lo despiden. Si lo despiden, le van a pagar indemnización. Si él renuncia,
no le van a pagar indemnización. Por eso a veces les cuesta a unos renunciar, porque saben que si renuncian pierden esa indemnización, porque la indemnización es el pago de un sueldo por cada año. Por ejemplo, si yo ganaba en la empresa 3,000 y estuve 10 años, solo de indemnización me van a dar 30,000 quetzales, porque es un sueldo por cada año que estuve yo en la empresa. Si yo ganaba 5,000 y estuve 10 años, me van a dar 50,000. Solo de indemnización, siempre y cuando me despidan. Pero si yo renuncio, pierdo ese dinero, ¿sí? Entonces la indemnización es el pago de un sueldo por cada año laborado en la empresa. Y me van a pagar el complemento del aguinaldo. Sí, cada diciembre me pagan el aguinaldo, pero si me despiden en mayo, en junio, me tienen que dar esa parte proporcional. Igual el bono 14, da la parte proporcional. Y de igual manera las vacaciones. Las vacaciones se le dan a uno cuando cumple año de estar en la empresa, en la fecha, según la fecha que inició, le dan a uno los días de descanso, ¿verdad? Regularmente son 15 días. Pero cuando a uno lo despiden, no le van a decir, mire, ¿sabe qué? Tómese esos 15 días de vacaciones, ¿verdad? No, entonces en esa fecha sí no las pagan. De acuerdo a la ley, las vacaciones no pueden ser pagadas. Yo no puedo decir, mire, ahorita me toca las vacaciones, pero no, mejor voy a seguir trabajando. No me voy a ir a mi casa a descansar. Todos necesitamos un tiempo de descanso, ¿verdad? Todos necesitamos vacaciones. Entonces se pueden remunerar o se pueden pagar solamente cuando son despedidos. Y de ahí en el resto del año tienen que tomarse esos 15 días de descanso con derecho y goce de sueldo. ¿Estamos? Entonces, cuando se habla de una liquidación laboral, yo tengo que calcular estas 4 situaciones: indemnización, aguinaldo, bono 14 y vacaciones. En una liquidación laboral se debe calcular lo siguiente: indemnización. Y eso es lo que quiero que le pongan mucha atención, ¿verdad? La indemnización se le paga solo si es despedido y corresponde a un sueldo promedio anual. Ese sueldo promedio anual se resume como SPA. Cuando yo les hable de SPA, es el sueldo promedio anual. Y entonces se le paga un sueldo promedio anual por cada año laborado en la empresa. Y acá vamos a tener ciertas fórmulas. Entonces, para calcular la indemnización tenemos esta fórmula. La fórmula va a ser el SPA, o sea, el sueldo promedio anual, por los días laborados dividido 365 días. Acá sería por los días laborados. Los días laborados dividido 365 días, ¿sí? El aguinaldo. El aguinaldo se le paga un sueldo promedio mensual. Cuando yo les hable de SPM, significa sueldo promedio mensual. Proporcionalmente del 1 de diciembre a la fecha de despido. Entonces tenemos que el aguinaldo yo lo voy a calcular del 1 de diciembre a la fecha del despido. ¿Sí? Voy a tener que determinar esos días, ¿verdad? Que tengo de la fecha de inicio a la fecha del despido. Y la fórmula que yo voy a utilizar para poder calcularlo es esta. SPM, que es el sueldo promedio mensual, por los días pendientes dividido 365 días. Bono 14. El bono 14 se le paga con un sueldo promedio mensual, o sea, con un SPM. Proporcionalmente del 1 de julio a la fecha del despido. Eso es lo que tienen que recordar. Y las vacaciones se le paga un sueldo promedio, o sea, también un SPM, proporcionalmente del último día
del último año, tomándolo según la fecha de inicio de la empresa a la fecha de despido. Vamos a tomar de la fecha de inicio a la fecha del despido. Aquí no les comenté la fórmula del bono 14. La fórmula del bono 14 va a ser el SPM por los días pendientes dividido 365 días. Y para las vacaciones, la fórmula, aquí vamos a hacer dos cálculos. Uno va a ser la fórmula los días pendientes por 15 dividido 365 por el sueldo diario. ¿Y cómo determino el sueldo diario? El SPM dividido 30, ¿sí? Acá habla de 360 dividido 365. Eso si trabajamos un año normal. Hay que ver si el año es bisiesto. Si el año es bisiesto, entonces ya no se va a dividir entre 365. Se va a dividir entre 366. Sí, el año bisiesto. Y si en caso dijera trabajar año comercial, el año comercial es de 360 días. Entonces lo vamos a dividir entre 360. Regularmente son días calendario, o sea que regularmente se va a dividir dentro de 365. Pero si en algún ejercicio les dijera tomar año comercial o tomar en cuenta que es año bisiesto, o aunque no lo diga, pero si ustedes ven que es año bisiesto, entonces lo van a tomar. Igual, cuando hagan los cálculos, si dentro de esos años hay un año bisiesto, entonces lo deben de tomar como año bisiesto, o sea, de un día más. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Una pregunta, Miss, ¿el comercial cuántos días son? 360. Gracias. Miss, Y todos los pero meses. ese dato nos lo dan en la partida, si es año comercial o bisiesto. Exacto. Regularmente si es año comercial o si es días calendario. Ahora el año bisiesto ustedes lo tienen que determinar. No sé si alguien me puede averiguar por ahí cuándo fue el último año bisiesto. Verifiquen en su calendario. No me recuerdo yo cuándo fue, si fue el 19, año bisiesto. El año pasado, el 2020. 2020 fue bisiesto. Va, entonces ahí se Sí. recuerdan que 2020 fue bisiesto. Entonces aquí mis cálculos van a estar malos porque yo no tomé ese año bisiesto. Pero vamos a ver. Se me olvidó tomar en cuenta eso. Siempre que calculen y vean los años, tienen que ver si hay años bisiestos, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo calculamos el sueldo promedio mensual? Debe ser el sueldo de los últimos 6 meses. El SPM, ¿cómo voy a calcular el SPM? Voy a tomar el sueldo de los últimos 6 meses y voy a sacar un promedio, ¿verdad? O sea, lo voy a dividir dentro de 6. Si hay horas Miss, ¿cómo así? Dentro de los últimos 6 meses, ¿cómo es eso? Ahorita voy. Los últimos 6 meses. Voy a tomar los últimos 6 meses. El sueldo de los últimos 6 meses. Lo voy a sumar y si hay horas extras, también lo voy a sumar. Y como saco promedio, lo divido dentro de 6. Ok. Los últimos 6 meses de la fecha en que lo despidieron. Por ejemplo, si a una persona la despidieron en noviembre, ¿cuáles fueron sus últimos 6 meses? Tienen que ser meses completos. Si la despidieron el 30 de noviembre, ¿cuáles fueron sus últimos 6 meses? Noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio y junio. Me voy para atrás. Entonces voy a tomar el sueldo de esos 6 meses. El sueldo que tuvo en noviembre, el sueldo que tuvo en octubre, el sueldo que tuvo en septiembre, el sueldo que tuvo en agosto. Si en algún mes hubo horas extras, a ese mes hay que sumarle las horas extras. Por ejemplo, si la persona gana 3,500, voy a sumar el sueldo de 3,500 de noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio y junio. Pero si hay un mes que tuvo horas extras por 800, no voy a tomar 3,500. Voy a tomar 3,500 más las horas extras. Lo sumo los 6 sueldos y lo divido dentro de 6. Eso me va a dar el SPM, o sea, el sueldo promedio mensual. ¿Estamos ahora?
Sí, mis gracias. ¿Sí? Ok. Eso es el SPM. ¿Cómo calculo el SPA? ¿Qué dijimos que era SPA? Sueldo promedio anual. Sueldo promedio anual. Para calcular el sueldo promedio anual se debe de tomar los 12 sueldos del año que recibe el trabajador, más el bono 14 y el aguinaldo. Entonces, los 12 sueldos más bono 14 y aguinaldo hacen 14 sueldos. Se toma el SPM y se calcula así. ¿Cómo lo voy a calcular? SPM por 14 dividido 12. Primero calculo el SPM. Para el SPA, o sea, para el sueldo promedio anual, voy a tomar el SPM por 14 dividido 12. ¿Estamos? Ok. Entonces, Sí, quiero que recuerden eso. Para la indemnización, tomo el sueldo promedio anual. Los días laborados, todo dividido 365. Para la los días, disculpe, los días laborados, o sea, ¿cuáles serían? Taikiris, que ya vamos a ver eso. Ah, bueno. Ahorita vamos a ver un ejemplo y vamos a calcular. Solo quiero que recuerden eso. Solo para la indemnización tomo el SPA, o sea, el sueldo promedio anual. Los días laborados y siempre lo voy a dividir entre 365. Para el aguinaldo tomo el SPM. Dice SPM por días pendientes. ¿Cómo determino los días pendientes? Del 1 de diciembre a la fecha del despido. Los días laborados son los días que trabajó en la empresa la persona, ¿verdad? O sea, desde que inició hasta que lo despidieron. Esos son los días que laboró la empresa. Entonces tengo que determinar cuántos días laboró la empresa, desde que empezó hasta que lo despidieron. Mientras que para el aguinaldo tomo el SPM y los días pendientes. ¿Cuáles son los días pendientes? Del 1 de diciembre a la fecha del despido. El bono 14. Para el bono 14 voy a tomar el SPM y los días pendientes. ¿Cuáles son los días pendientes? Los días que tengo del 1 de julio a la fecha del despido. Acuérdense, aguinaldo se paga en diciembre, entonces del 1 de diciembre al despido. Bono 14 se paga en julio, entonces va a ser del 1 de julio a la fecha del despido. Y siempre dividido 365. Para las vacaciones se toma el sueldo promedio mensual, o sea, el SPM. Proporcionalmente tomándolo según la fecha de inicio a la fecha del despido. Pero recuerden que las vacaciones se le da cada año a la persona. Sí, entonces cada año le dieron sus vacaciones, entonces lo único que le deben es el último año, los últimos días, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Los días pendientes que tenemos por 15 dividido 365 por el sueldo diario. ¿Cómo calculamos el sueldo diario? El sueldo promedio mensual, o sea, el sueldo de un mes, dividido 30 me va a dar el sueldo diario. Y se toman todos los decimales. ¿Sí? Miss, entonces colocamos todos los decimales que nos salgan en la calculadora. Ajá, pero acá les voy a anotar algo. Acá es donde se toman todos los decimales. Acá no. Miss, y ahí también siempre por 30, dividido 30. Ahí siempre va a ser dividido 30. Acá en el cálculo de los días pendientes donde tomamos todos los decimales. Acá no, porque me va a dar una cantidad exacta porque va a ser un valor monetario. ¿Sí? Entonces tienen que recordar estas fórmulas para calcular cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular los días laborados, calcular los días pendientes, calcular días pendientes, calcular el SPA, calcular el SPM, y ya la hicimos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ya cómo se calcula el SPM y cómo se calcula el SPA. ¿Sí? Entonces, acá les tengo un ejemplo que es el que vamos a trabajar. El día de hoy, 30 de agosto,
Ay, creo que no era en agosto. Que después lo cambié. A junio era. El día de hoy, 30 de junio, se despidió la secretaria de la empresa. Ingresó el 1 de marzo del 2018 con un sueldo inicial de 3,500, habiendo tenido aumentos de 100 quetzales cada año laborado, quedando pendiente de pago. Tenemos que tener muy en cuenta esto. ¿Cuándo y cuántos fueron los aumentos? ¿El aumento de cuánto fue? De 100. Si dice que fue cada año laborado, ¿en qué fecha sería? ¿Cuándo La fecha de ingreso. ¿Cuándo cumplía ella años laborados? Cada 1 de marzo. Cada 1 de marzo. Entonces quiere decir que cada 1 de marzo o en el mes de marzo le aumentaban. ¿Cuánto le aumentaban? 100 quetzales. ¿Sí? Entonces tienen que tener presente esto. ¿Cuánto era el aumento y en qué fecha se lo aumentaba? ¿Estamos? Ok. Entonces recuerden de que la despidieron el 30 de junio, que empezó a trabajar el 1 de marzo del 2018. Su sueldo inicial era 3,500 y tuvo aumentos de 100. ¿Cuántos aumentos tuvo? 2. ¿Será que 2? Tuvo 3 aumentos. 3 aumentos. 3 aumentos, porque la despidieron el 30 de junio. Entonces empezó en el 2018, 2019 tuvo un aumento. 2020 tuvo un aumento. Marzo del 2021 tuvo otro aumento. Entonces, ¿cuántos aumentos tuvo? 3. Tuvo del 19, del 20 y del 2021. Eso va a ser igual a 300 quetzales. ¿Estamos? Ok. Vamos ahora entonces. Yo aquí ya hice los cálculos. Antes de hacer la liquidación, ustedes tienen que tener estos cálculos. Determinar los días laborados, determinar el sueldo actual, determinar el SPM, determinar el SPA, determinar los días del bono 14, los días de aguinaldo y los días de vacaciones. ¿Sí? ¿Cómo dijimos que calculábamos los días laborados? Desde que entró hasta la fecha que fue despedido. La fecha de inicio, la fecha en que lo despedidos. El sueldo actual, ¿cómo creen que se calcula? Sería el que inició junto con los 3 aumentos. aumentos que se hicieron. Entonces empezó con 3,500 y le aumentaron 300. ¿Cuánto gana a la fecha? 3,800. 3,800. ¿Cómo dijimos que se calculaba el SPM? Era del 1 de diciembre hasta el despido. No. SPM es sueldo promedio. Es, De los era últimos el 6 SPM meses. Ajá. Los últimos 6 meses. Y acá deben de tomar en cuenta cuándo lo aumentaron. ¿Sí? El SPA, sueldo promedio anual. ¿Cómo calculo el sueldo promedio anual? Los 12 sueldos del año, Ujú. más el bono 14, dividido, por el bono 14 dividido, No. no, Con las horas extras se suman. El SPA es esto, miren. SPM por 14 dividido 12. Para calcular el SPA, voy a tomar SPM por 14 dividido 12. ¿Sí? Y los días del bono 14, ¿cómo tomo los días del bono 14? Me voy a acordar cuándo se paga el bono 14. ¿Cuándo se paga el bono 14? Del 1 de julio hasta la fecha de despido. Exacto. Acuérdense en qué fecha se paga. El aguinaldo, los días del aguinaldo. Del 1 de diciembre hasta la fecha de despido. Acuérdense cuándo se paga. Los días de vacaciones.
Acuérdense, las vacaciones es de la fecha que empezó al despido. ¿Cuándo empezó ella en la empresa? El 1 El 1 de marzo. Las vacaciones de la fecha que empezó al despido, pero solo el último año. Ok, yo aquí ya tengo los cálculos, ahorita vamos a ver cómo hice cada uno. Ok, ¿cómo calculo los días laborados? Los días laborados dice que son de la fecha que empezó a la fecha en que terminó, o sea, del 1 de marzo del 2000. Miss, disculpe. Natalie, tu micrófono, por favor. Apágalo, gracias. Gracias. Entonces, los días laborados son del inicio al despido. ¿Cuándo empezó? En el 2018, el 1 de marzo. ¿Cuándo terminó? 31 de agosto del 2021. Ay, aquí sigo mal. No era agosto, era junio. No era 31, no, que era 30. Al 30 de junio. ¿Sí? Bueno, entonces, a mí me salieron 2017 días, pero tengo aquí un pequeño error. Van a ser 2018. Entonces, del 1 de marzo al 31 de marzo del 2021 hay 3 años. ¿Sí o no? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a calcular del tiempo de la fecha que empezó para tener años cabales. Entonces, del 1 de marzo de 2018 al 1 de marzo de 2021 hay 3 años. Cada año lo tomo por 365. Esto quiere decir que 365 por 3 me da 1095. Pero acá hay un error. ¿Y cuál es el error? Que en el 2020 había un día fisiesto, ¿no? Exactamente. Entonces acá me va a cambiar todo esto, porque aquí va a ser 1096. ¿Por qué? Porque el 2020 fue bisiesto. Entonces no todos los años fueron de 365. Entonces tendría 2 de 365 y 1 de 366. Entonces lo que hago es 3 años de 365 más el día, ¿verdad? ¿Cuánto me va a dar? 1096. ¿Estamos ahí? Ahí solamente estoy tomando al 1 de marzo, no a la fecha del despido. Entonces ahora me toca calcular del 1 de marzo al 30 de junio, que fue cuando lo despidieron. Entonces voy a tomar de marzo 31 días, de abril 30 días, de mayo 31 días, de junio 30 días. ¿Cuánto suma todo? 122 días. 122 días. Entonces, había calculado 196 días en los 3 años y le voy a sumar los 122 días de complemento, llamémosle así. Entonces, ¿cuánto tengo en total? 1218. ¿Estamos ahí con eso? ¿Alguna duda acá? No, Miss. Primero voy a tomar años exactos, de acuerdo a la fecha en que inició hasta el año reciente, ¿verdad? Entonces, del 1 de marzo del 2018 al 21 hay 3 años. Entonces, cada año de 365 lo multiplico por 3 más un día porque hay año bisiesto. Siempre miremos si dentro de ese tiempo hay algún año bisiesto. Entonces, acá tengo 1096 días, pero hasta el 1 de marzo. Me falta hasta el 30 de junio. Entonces, voy a tomar todos los días de marzo, abril, mayo, junio, los sumo y tengo 122. Y luego uno ambas cantidades, ¿verdad? 1096 de los 3 años más 122 días me va a dar 1200 días. Entonces, ¿cuántos días laborados tengo? 1218. Y esto lo voy a ir anotando en esta mi hojita, ¿verdad? Yo aquí ya lo tengo, que son 1218. Bueno, después de eso voy a calcular el sueldo actual, que ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cuál es el sueldo actual? Ganaba 3.500 al inicio y tuvo 3 aumentos. ¿Cuál es su sueldo actual? 3.800. 3.800.
Siempre recuerden cuándo fueron los aumentos. Y los aumentos fueron en marzo. Entonces, ¿cuál es el sueldo actual? 3,800. Eso lo voy anotando en una mi hojita aparte. Ok, ahora vamos a calcular el sueldo promedio mensual. Y dijimos que para eso nos íbamos a ir para atrás, ¿verdad? En los meses. La despidieron el 30 de junio. ¿Cuáles fueron sus últimos meses? Junio, mayo, abril, marzo, febrero, hasta en enero. Hay 6 meses. ¿Sí o no? Sí. En junio ya ganaba 3,800. En mayo ganaba 3,800. En abril ganaba 3,800. En marzo ganaba 3,800. ¿Por qué en febrero 3,700? Porque cada año le aumentaban los 100. O sea, En marzo eran los 100 quetzales de aumento. Entonces en febrero acá tenía todavía 3,700 y en febrero y en enero también, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Si en mayo, por decirles algo, acá no les puse ese ejemplo porque luego lo vamos a ver, si en mayo hubieran habido horas extras y esas horas extras fueran por 500 quetzales, para mayo no tomo 3,800. Para mayo, ¿cuánto tomaría? 4,300. Si en marzo hubiera tenido horas extras y esas horas extras fueran por 300, ya no tomo 3,800. ¿Cuánto voy a tomar? 4,100. ¿Me explico en esa parte? Sí, Miss. Acá no hubo horas extras, solo tomo el sueldo exacto. Si hay horas extras, este es el procedimiento que hacemos. Se toma el sueldo más las horas extras. Ok, entonces, ¿cómo determino el SPM? Sumo todos los sueldos de los últimos 6 meses y lo divido dentro de 6. Sumo todos estos sueldos que me dio 22,600 y lo divido dentro de 6. Entonces, ¿el SPM de cuánto va a ser? 3,766.67. Miss, una pregunta. Ajá. ¿Siempre se va a dividir entre 6? Sí, sí, sí. Ok, gracias, Miss. Sí, porque son los últimos 6 meses. Son los últimos 6 meses. Y lo voy a tomar de la fecha en que lo despidieron para atrás. Ok, gracias, Miss. Bueno, de una vez calculo el SPA. ¿Qué es SPA? Sueldo promedio anual. ¿Cómo dijimos que se calculaba el SPA? Tomo el SPM por 14 dividido 365. O sea, 3,000, aquí está mal. Aquí me comí. Era 3,766.67 por 14 dividido 12. ¿Alguien que me lo corrija, por favor? ¿Tienen ahí calculadora? Son 4,394.45. 3,394.45. Punto 45. 3,394. Así. 4,390. Ah, ya anoté mal la cantidad nada más. 4,394.45. O sea que aquí anoté mal la cantidad. Bueno, entonces, ¿cómo calculo el SPA? El sueldo promedio, o sea, 3,766.67 por 14 dividido 12. Y de ello voy a tener 4,394.45. Y lo anoto en la hojita que tengo, ¿verdad? Ya anoté el SPM, ya lo calculé, ya calculé el SPA. Miss, disculpe, ahí en la del SPA, donde va el SPM por 14 dividido 365, ¿siempre es 365 o también se toma lo del año bisiesto?
Sí, también siempre se toma el año bisiesto. Entonces se sumaría 1. ¿Lo de un día más o no? No, no, porque aquí estamos del promedio reciente. Ya entra lo que es el 2021, desde marzo para junio. Ajá. Bueno, acá cometí otro error. No es 365 que divido 12. SPM por 14 divido 12. Así como aplicamos aquí la fórmula. Para determinar el SPA voy a tomar el SPM por 14 dividido 12. ¿Sí? Y me va a dar esta cantidad. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? No, Miss. Y todo lo voy a ir anotando en esta mi hojita, ¿verdad? Adicional. Bueno, ahora vamos a ver los días del bono 14. La ley indica de que una vez uno tenga un año de estar en la empresa, pues ya tiene derecho de su bono 14, ¿verdad? O el tiempo proporcional. De acuerdo a la ley, una vez ya tenga uno 3 meses de estar en la empresa y lo despiden, ya tiene derecho a las prestaciones. ¿Por qué creen que hay empresas de que le dicen a uno, mire, va a estar 3 meses de prueba? Porque en esos 3 meses de prueba no le va a pagar ninguna liquidación laboral. Entonces ahí automáticamente la empresa se está ahorrando todos estos pagos, ¿verdad? Increíble, pero hay empresas que así se la pasan todo el año, buscando personal solo por 3 meses. Y al final los despiden o no los contratan y no les pagan ninguna prestación, ¿verdad? Ya nomás uno tenga 3 meses o más, ya tiene derecho a estas prestaciones. Si ustedes en una empresa trabajan 4 meses, les tienen que pagar las prestaciones. Si trabajan solo 3 meses, no. Pero si trabajan 4, 5, 6 meses, tienen derecho a estas prestaciones. Entonces, el bono 14, acá se va a calcular proporcional. El bono 14, para saber cuántos son los días pendientes, vamos a tomar del 1 de julio al despido. Se supone que a esta persona le pagaron su bono 14 el año pasado, ¿verdad? En julio. Entonces se le debe de julio a esta fecha en que lo despidieron. Entonces vamos a calcular del 1 de julio, al 30 de junio. Y automáticamente ahí tenemos 365 días. Y lo podemos comprobar, ¿verdad? De julio 31, agosto 31, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30, diciembre 31, enero 31, febrero 28, marzo 29, abril 30, mayo 31, y llegamos hasta junio, ¿verdad? 30, porque es del 1 de julio al despido. Miss, disculpe ahí, como ahí prácticamente sería del año pasado para el actual. Ajá. Entonces ahí sí, como el año pasado fue bisiesto, entonces no se le suma el 1 ahí. No, porque estamos tomando el último mes, perdón, los últimos 6 meses. Si hubiera tomado de enero a febrero, ahí sí aplica febrero, que tiene 29 días. Este febrero es de este año. Ya. Si hubiera sido de enero a junio del año pasado, ahí sí sería este febrero bisiesto. Pero como estamos tomando julio, recordad que el año bisiesto cambia con el mes de febrero, ¿va? Que tiene 29 días. Ya, gracias, señor. ¿Sí? Va, entonces en este semestre 184 días y acá tenemos 181 días. Sumo los dos y automáticamente me dan 365 días. Entonces, ¿cuántos son los días que se deben de bono 14? 365. Luego de que hago el cálculo, lo anoto en mi papelito. De bono 14, ¿cuánto tengo pendiente? 365 días. ¿Sí? Ahora voy a ver el aguinaldo. El aguinaldo, ¿cuántos
¿Cómo voy a determinar de cuántos días son? Del 1 de diciembre al despido. O sea, del 1 de diciembre al 30 de junio. ¿Cuántos días hay? 212. Como dice del 1 de diciembre, voy a tomar diciembre, 31 días, febrero, 31 días, perdón, enero, 31 días, febrero, 28, marzo, 31, abril, 30, mayo, 31 y junio, 30. Lo sumo todo y me dan 212 días. Tengo que recordar de qué fecha y ahí seguir sumando todos los días. Y lo anoto en ese mi papelito. El aguinaldo, ¿cuántos días tiene pendientes? 212 días. ¿Alguna pregunta acá? No, Tengo Miss. una duda más. Yo sí tengo una duda más. Por ejemplo, los días de aguinaldo se toman del año 2020 para la fecha donde se despidió, ¿verdad? Aquí no mires año. Aquí no mires año. Solo del 1 de diciembre al despido. Ah, bueno. Solo vas a ver los días, no el año. Si lo despidieron en febrero, del 1 de diciembre a febrero. Si lo despidieron en octubre, del 1 de diciembre a octubre. Si lo despidieron en mayo, del 1 de diciembre a mayo. No importa de qué año ni nada. Miss, solo porque dice que... Igual para el bono 14. Si lo despidieron en mayo, va a ser del 1 de julio a mayo. Si lo despidieron en diciembre, del 1 de julio a diciembre. ¿Sí? No importa el año. ¿Qué me ibas a decir, mijo? Que porque usted dice que pendiente de pago, o sea, no capto eso. Porque la ley dice que es proporcional. Entonces ponerle, a él le dieron su aguinaldo el año pasado en diciembre. Pero como lo están despidiendo en junio, le tienen que pagar ese tiempo de bono 14 y de aguinaldo. Son los días que le tienen pendiente, porque no llegó a diciembre a que le paguen su otro bono 14. Ah, bueno. Entonces, los días pendientes es el proporcional que le deben, ¿verdad? Ok, no. Ok. Luego tenemos los días de vacaciones. Se toma de la fecha del inicio al despido, pero vamos a tomar en cuenta que solamente es el último año, porque si yo tomo de la fecha de inicio al despido, sería desde que empezó el 2018, pero no voy a tomar desde ese día de inicio al despido. Voy a tomar el último año. ¿Por qué? Ella empezó a trabajar en el 2018. Según la ley, las vacaciones se tienen que dar cada año. Quiere decir que a ella en el 2019 le dieron sus vacaciones, tomó sus 15 días. En el 2020 le dieron sus vacaciones en marzo y disfrutó sus 15 días. En marzo del 2021 le dieron sus vacaciones, disfrutó sus vacaciones de esa fecha. Entonces, ¿cuánto le deben el tiempo proporcional? A la fecha en que la despidieron, del 1 de marzo al 30 de junio del 2021. Pero acá vamos a tomar el 1 de marzo del 2021, porque el 2020 y 2019 ya le dieron sus vacaciones. ¿Sí o no? Sí, Miss. Entonces, de esa fecha a esta fecha vamos a tener 122 días. Y lo podemos comprobar acá, ¿verdad? Marzo 31, abril 30, mayo 31 y junio 30. Hace un total de 122 días. ¿Estamos? Sí, Miss. Ok. Bueno, ahora que ya hicimos todos estos cálculos, esto lo voy a anotar acá en una hojita. ¿Cuántos días de aguinaldo? ¿Cuántos días de vacaciones? Acá dice que regularmente son los complementos de los años. Miren, regularmente las vacaciones va a ser lo que calculamos acá, ¿eh? Cuando calculan los años laborados más los días. Regularmente estos días van a ser los de las vacaciones. Si lo logran comprender, bueno, y si no, háganlo así como les digo. Bueno, entonces ahora ya nos queda aplicar las fórmulas.
La indemnización. ¿Cuál es la fórmula para la indemnización? Los días laborados por el SPM. Hay un error. Los días laborados por el SPA dividido 365. Solo para la indemnización voy a tomar el SPA. Para lo demás voy a tomar SPM. ¿Sí? Días laborados por SPM dividido 365. ¿Cuántos días se elaboraron? 1217. ¿Qué es lo que tengo acá? Ah, son 18. 1218 y el SPA que es 4394.45. Aquí debe haber un error de cálculo porque era 18 por el SPM dividido 365. Alguien hágame ahí la operación, por favor, porque ahí era donde tenía error. Son 14.664.19. Aquí dice que ahorita lo anoto. Aquí también teníamos que era 45. Disculpa, ¿cuánto me dijiste? 14.000. 664.19. Ok, ahí está ya corregido. Entonces la indemnización, ¿cuánto se le tiene que pagar? 14.664.19. Como ya tengo todos los cálculos, ahora solo aplico la fórmula. ¿Cuál es la fórmula del aguinaldo? Los días pendientes por el sueldo promedio mensual dividido 365. ¿Cuántos días calculamos pendientes? 212. Por el SPM dividido 365. ¿Cuánto le tenemos que pagar de aguinaldo? 2.187.76. Y disculpe, arriba está mal el resultado porque, bueno, a mí me da 14.664.22. Igual a mí. Bueno, ahí corríjanlo, vuelvan a hacer los cálculos. A ver si es 19 o 22. Ok. Bono 14. ¿Cómo calculo el bono 14? Días pendientes por SPM dividido 365. ¿Cuántos días pendientes dijimos? 365 por 3.766.67, que es el SPM dividido 365. Y nos da esta cantidad. ¿Sí? ¿Qué nos queda calcular ahora? Las vacaciones. Para las vacaciones, la fórmula es los días pendientes del último año por 15. Estos 15 representa 15 días, dividido 365 por el sueldo diario. Y se toman todos los decimales. Para determinar el sueldo diario, o sea, SPM dividido 30. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos días dijimos que le quedaban de vacaciones? 122 por 15 dividido 365. Se toman todos los decimales. Este resultado representa los días que le deben de vacaciones. Como no los va a tomar, entonces se le deben de pagar en efectivo o se le deben de pagar con su liquidación. ¿Por qué se toman todos los decimales? Si yo solamente tomo el 5, cada trabajador tiene derecho a 15 días de descanso. Si tuviera un año serían 15 días, pero como a él solamente, esta persona solamente tiene pendiente 122, quiere decir que tiene derecho a 5 días de vacaciones. Pero como acá ya va a representar dinero, no va a representar días, es por eso que se toman todos los decimales. Porque ahí le va a aumentar más de algunos centavitos, ¿verdad? Entonces acá se toman todos los decimales. Luego calculo el sueldo diario.
tomando lo que está acá, el SPM dividido 30. El SPM dividido 30 quiere decir que al día esta persona gana 125.55 diarios. Entonces acá ya no le van a decir al trabajador, mire, usted tiene derecho a 5 días de descanso, vayas a descansar, ¿verdad? Si de hecho ya lo están mandando a descansar. Entonces acá ya no le van a dar sus días de descanso, sino que se lo tienen que pagar. ¿Cómo se lo van a pagar? El resultado de los días de los días pendientes por el salario diario. Acá aproximadamente serían 5 días. Y si cada día gana 125, entonces lo multiplico, ¿verdad? Por los 125 y automáticamente de vacaciones le tienen que pagar 629.47. ¿Alguna duda acá? No, Miss. Miss. Bueno, entonces, estos son los primeros cálculos que voy a hacer, ¿verdad? En mi hojita aparte. Basados en estos cálculos, ya calculo los días laborados. Aquí está cómo lo calculo todo. Ya cuando tenga todos esos cálculos, ya procedo a aplicar las fórmulas. Y aplico las fórmulas y ya tengo lo que le corresponde a cada uno. Entonces, quiere decir que indemnización, 14.652. De aguinaldo, 2.187.76. De bono 14, 3.766.67. De vacaciones, 629.47. Sumo todo. ¿Y cuánto le van a dar en su liquidación a esta persona? 20.236.05. Con todos estos cálculos voy a hacer esta partida. Como era la secretaria, prestaciones laborales administración. Como dice que quedó pendiente de pago, a prestaciones laborales por pagar. ¿Qué cantidad? La suma de todo. La suma de todo lo que calculé, la suma de la indemnización, aguinaldo, bono 14 y vacaciones. ¿Cómo quedaría si dijera que se pagó con cheque? ¿A bancos? Prestaciones laborales, administración, a bancos. Si se le pagó en efectivo, prestaciones laborales, administración, a caja. ¿Sí? Si fuera a un vendedor al que se despidió. ¿De sala de ventas? Prestaciones laborales, sala de ventas, a prestaciones laborales por pagar. Si fue a un operario al que se despidió. Sería de fábrica. Prestaciones laborales, fábrica, a prestaciones laborales por pagar. ¿Sí? Y en la explicación, sencillo, hay que anotar lo que decía el ajuste, ¿verdad? En este caso, lo que dice acá. Pendiente de pago, la liquidación de la secretaria que ingresó el 1 de marzo al 18 y fue despedida el 30 de junio. Hay que anotar lo que dice ahí para tener idea de cómo hacer el cálculo. No solamente por liquidación laboral. Hay que anotar cuándo inició, cuándo se despidió y cuánto tenía de salario y cuánto de aumento. Prácticamente lo que está acá en el ejemplo, en la partida. Entonces, eso es lo que va a tener la explicación acá en esta partida. ¿Alguna pregunta? Mis, esta es solo de una partida entonces. Cuando dice que se le paga al banco, ¿cómo sería? Pues se les paga con cheque a bancos. Aquí porque quedó pendiente de pago. Pero si lo hubiera pagado con cheque, en lugar de prestaciones laborales por pagar, sería bancos. Si se lo hubiera pagado en efectivo, en lugar de acá, entonces sería caja. ¿Sí? Y acá administración porque es la secretaria. Si hubiera sido un vendedor, sería sala de ventas. Si fuera un operario de la fábrica, ahí sería fábrica. Gracias. ¿Sí? Entonces, esos ejercicios que van a hacer,
de manera ordenada, así como está acá. Todos estos cálculos los tienen que hacer en hojas, de manera ordenada, desde acá. Estos cálculos, estos cálculos, estos cálculos, estos cálculos, estos cálculos, la aplicación de las fórmulas para poder llegar a la partida. Miss, si usted revisa todos esos cálculos. Exactamente, ¿sí? Ay, no. ¿Por qué los reviso? Imagínense que vienen acá y en lugar de 21,000 me colocan 18,000. Y si yo reviso solo la partida, voy a revisar que la partida tiene que ser con 21,000, ¿verdad? Pero ustedes tienen 18,000. Entonces, al menos yo califico procedimientos y resultados. Entonces, bueno, acá no le cuadró con 20,000 porque cometió un error. Entonces, reviso todo. Y si el error fue en el cálculo del bono 14, pues el error es mínimo. Entonces, reviso todo porque ya sé, para poder determinar su error, ¿verdad? Entonces, en lugar de ponérselas malas, por lo menos les pongo la mitad. A veces el error está en los días laborados. A veces el error está en el cálculo del sueldo promedio mensual. Entonces, por eso reviso todo para poder determinar en dónde está su error. Y esto es la contabilidad de costos. Cálculos, cálculos, cálculos y cálculos. ¿Sí? Sí, Miss. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Miss, ¿por qué tan luego dejaron la entrega de tareas? ¿Cómo? ¿Por qué tan luego nos dejaron la entrega de tareas? Tuvieron un mes. No, Miss. Ustedes todo lo dejan al tiempo. Sí, falta una semana. Exacto, ajá. Un cálculo no tienen guías. No, solo lo hacemos en línea, en Google Form. De veras. Sí, solo para las personas que no, de verdad no pueden, entonces sí la Miss sube guías y lo hacen así, pero de ahí no. Ahí sí que cuestión de cada quien, ¿verdad? Hagámosla así, Miss. Bueno, entonces, Señor. eso es todo. Señor, Sí, Pi. disculpe, en la guía número 2, aquí dice en la primera serie, tomando en cuenta los ejercicios de la primera serie de la guía 1, desde el tercer bloque realizar el estado de costo de producción y las partidas de cierre. Ajá. ¿El estado de producción no, ya lo explicó o no? Ya lo expliqué, pues. Ya. Todo lo que está en la guía ya lo expliqué. Ok, gracias. Ayer me estaban haciendo una pregunta del balance número 1. Y los balances los expliqué el primer día. Disculpe una pregunta. Ya expliqué partidas de cierre. Ya expliqué los estados de producción. El inventario ya lo saben hacer. La planilla ya la saben hacer. Este era el último tema a explicar. Disculpe una pregunta. Sí. Estas partidas se realizan en hojas de 2 columnas y llevan encabezado, ¿no? Sí, pero ahorita por cuestiones por la serie que es, así como lo hice yo acá, sí lo van a hacer. O sea, hacen sus cálculos en hojas y al final la partida. Si querés cortar un pedazo de una hoja tabular y ahí pégalo. Ah, bueno, Miss. Ajá, y le colocan hasta arriba ejercicio, no sé qué ejercicio es. Mire, le colocamos por ejemplo, tarea número 17 para que usted lo identifique. Ajá, y identifique. Ah, bueno. Hasta arriba, liquidación laboral, tarea 17. Y van todos los cálculos, y hasta el final la partida. Si le quieren dar una buena presentación para hacer la partida, tal vez ahí corten un pedazo de hoja tabular y peguen, así no, pues solamente así, ¿verdad? O sea que podemos cortar un pedazo de hoja tabular y ahí realizar la partida. Ajá, pero que vaya junto con este procedimiento. Ok, muy bien.
Y de ahí la otra, ¿verdad? Liquidación laboral, tarea número 18. Y en orden y bien claro todos estos cálculos. ¿Sí? Miss, se puede hacer en hojas oficio. Tienen que ser en oficio porque todo es oficio. Gracias. Y es con líneas, ¿verdad, Miss? Ajá. Extraño disculpas. Una pregunta. Fíjese de que a mí los balances me faltan algunas líneas así, poner cuentas y así, pero para ejemplo me faltan 2 cuentas porque la hoja trae 46 y me faltan 2 cuentas, pero para no gastar otra hoja tabularia, ¿será que puedo cortar las líneas de una hoja tabularia y pegarlas abajo? O mire, o tengo también otra idea de que si gasto la otra hoja para 2 cuentas, ¿será que en la otra hoja puedo hacer las partidas de cierre? Ahí en esa misma hoja donde solo voy a poner las 2 cuentas que me faltan. En vez de gastar una hoja de 2 columnas. Sí, mejor eso. Eso sí. Entonces sí lo puedo hacer así, Miss. Sí, eso Ah, bueno, sí. está bien, Miss, porque así no corto la hoja. Pero oíme, eso sí, si te queda espacio para escribir las cuentas bien. Porque una hoja de 6 columnas, el espacio para las cuentas es más pequeño. Entonces a la hora de hacer las partidas te va a quedar eso así muy corto. Sí. Yo preferiría mejor de que el van y el bien las partidas en 2 columnas. Las partidas de 2 columnas. Y si solo me quedan 2 columnas del balance, ¿cómo le hago ahí, Miss? Entonces, ¿lo hago atrás o le agrego las otras 2 columnas, las otras 2 líneas? Hacerlo cada cosa en su material. Por favor. Ah, bueno, entonces utilizaría otra hoja de 6 columnas para esas 2 cuentas. Sí. Y aparte hago las... Sí. Ah, bueno, está bien, Miss. Así no agrego y mejor utilizo otra hoja. Exacto. Ahí se recuerdan que todo tiene que llevar procedimiento. Está bien, gracias. Ok, gracias. Tareas que no tengan procedimiento automáticamente las estoy anulando. Hubieron planillas que fueron anuladas. Porque es imposible hacer una planilla sin cálculos. Ya en las tareas anteriores. Así de que por favor, todo con sus cálculos. Y de igual manera, recuerden de que las guías por separado y con gancho, por favor, con gancho. Es mucho el material y una grapa no lo agarra. Aparte la guía 1, aparte la guía 2. Y recuerden de que tiene que tener en el centro, ¿qué es, verdad? Tarea número 1 de la guía 1, tercer bloque. Guía 2 del tercer bloque. Su nombre que sea completo. Hay quienes no están escribiendo su nombre completo. Porfis. ¿Qué me ibas a decir? La guía 2 la podemos hacer en hojas cuadrículas o en línea. Una guía 2 que tiene. Ah, bueno, tú me decís esto, liquidación laboral. Sí, estas. Sí, lo puedes hacer en hojas con líneas, cuadrícula o en blanco. Pero tamaño oficio, ¿verdad, Miss? Tamaño oficio, ¿ah? Señor, disculpe, si en la carátula la hoja de color celeste es carta, no importa. Es que yo solo tengo cartas de color celeste. Ah, bueno, sí, es que la guía también me la sacaron en carta. Está bueno. Hasta ahí, Miss. Gracias, feliz tarde. Bueno, no hay más preguntas. No, Miss. No hay más preguntas. No, gracias. Bueno, ok, entonces permítanme tomar la captura. Permítanme tomar la captura y les agradezco su participación ahora, ¿verdad? Ahorita va la captura.
Ok, ahí estamos, chicos. Dios les bendiga. Gusto de saludarles. A ponerse Feliz Gracias, tarde. Miss. Feliz tarde, Miss. Feliz tarde, Miss. Feliz tarde, Miss. Adiós, Miss. Gracias. Feliz tarde, Miss. Que tengan buen día. Feliz tarde, Miss. Gracias. Bendiciones a cada uno. Adiós. Gracias, Miss. Gracias.